España no. Y ahora les explicamos por qué. Fíjense en el siguiente gráfico, porque el informe de Bruegel lo que separa ahora es por países quiénes van a sufrir más el corte del gas ruso y si todos están en febrero o algunos se van un poquito más lejos o algunos lo adelantan. Por ejemplo, si miramos a Suecia y miramos a Dinamarca, vemos como el corte para ellos se iría a febrero, tal y como marca la media que hemos visto antes. Vamos a ver que no todo les sucede lo mismo. De tal manera que el almacenamiento lo tendríamos en febrero, a partir de ahí ya no nos queda más. Hay una parte de oferta que se mantendría igual. Ahora ustedes piensen que Rusia corta una parte y que no no es capaz Europa de sustituir. Piensen hasta qué punto esto cae y nos adelantamos a septiembre-octubre. Este es el otro punto clave importante en este momento. Pero fíjense, mirando a más países, miren el siguiente gráfico: Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, tienen ese corte en el mes de marzo. A pesar de estar muy cerca de Alemania, ya van a ver cómo Alemania tiene condiciones propias. Pero fíjense en cómo tiene que disminuir la demanda en la parte final. Este es el gráfico en la parte final. Austria, República Checa recortan sobre todo la cantidad. ¿Por qué? Por la entrada de la primavera. Pero fíjense cómo va aumentando octubre, noviembre, diciembre y va cayendo la parte de almacenamiento. Miren el siguiente gráfico porque nos permite ver a Bélgica y Holanda van a ser de los países que más sufran como no consigan a través de plantas flotantes y a través de Alemania retener gran parte del gas. Fíjense cómo también en febrero se consigue mantener, pero fíjense la cantidad de oferta que tienen que conseguir Holanda y Bélgica tener si se va el gas ruso de otra fuente. La cantidad es enorme para conseguir no tener cortes constantes en la cadena eléctrica. Miren el siguiente gráfico. Bulgaria, Hungría, opuestos al petróleo ruso. Grecia, Serbia y Croacia. Aquí nos vamos acercando cada vez más a Rusia. Fíjense porque el corte para ellos llegaría en el entorno de diciembre de este año, con lo que Europa tendría que salir en la defensa de Bulgaria, Croacia, Hungría, Grecia y Serbia para que el suministro no conlleve cortes ya importantes en Navidad. Fíjense porque Hungría es uno de los países que más se opuso al corte o a las sanciones del petróleo ruso. Y aquí vemos también cómo la afección para ellos es mucho mayor. Fíjense que a partir de diciembre difícilmente conseguirían no tener cortes, aun a pesar de las medidas que puedan tomar. Y fíjense en otro punto clave, en cómo ahora hay muy poco de abastecimiento, de habituallamiento, de relleno por parte de estos países, y fíjense hasta dónde puede caer. Con lo que estaríamos en el peor escenario de una parte de Europa, la más pegada a Rusia, que no solo tendría una caída muy fuerte de la cantidad de gas que tiene, sino que la recuperación de esto es prácticamente imposible. Es decir, 2023, invierno, dentro de un año y medio, y 2024, inicio de año, estos países seguirían en una situación de riesgo brutal y sus restricciones de electricidad, de suministro energético, serían constantes mucho más allá de 2023. Nos estaríamos yendo a mitad o incluso a 2025, a mitad del 24 o incluso a 2025. Es la peor parte de toda Europa. Y ahora, fíjense en el siguiente gráfico, porque tenemos lo que sucede en Alemania, que nos marca un poco el camino de por dónde pueden ir las medidas a nivel europeo. Ven cómo si Alemania sí reduce una parte de la cantidad de demanda y pone estable, y Alemania prevé que a través de esas plantas flotantes, cosa que es complicado, se pueda mantener el flujo de gas, aún así, febrero, marzo, abril y mayo, habría un desabastecimiento, sobre todo en el llenado de la cantidad de gas para el siguiente invierno, que sería clave para entender que no es solo importante los cortes que habrá a partir de febrero, sino que el llenado y la vuelta a la normalidad no será en 6 meses. Ojo, porque esta es la fotografía del motor de Europa. Si Alemania pierde esta fuerza, las fábricas
van a perder una parte fundamental de competitividad. ¿Y qué pasa en España? Fíjense en el siguiente gráfico, porque en España lo que vemos es, junto con Francia y con Portugal, que en ningún caso Bruegel, que es quien ha hecho este informe, entiende que habrá un corte del suministro, debido a la no dependencia del gas ruso. Vamos a ver, porque aquí falta una parte fundamental, que es el gas de Argelia. Si Argelia le pone un poco más de pimienta al plato, podemos tener en esta fotografía un empeoramiento muy importante de las condiciones. Pero fíjense que en ningún caso, aquí estaría el cero, España tendría un problema de suministro en este entorno. Si este problema de suministro no llega, Europa va a vivir en unas condiciones, España va a vivir en unas condiciones muy buenas para ganar competitividad frente al resto, que puede perder vía precio. Argelia es la clave fundamental, porque estos tres países se encuentran unidos en no perder, en no estar en peligro. España y Portugal, vía excepción ibérica, que ha sido un fracaso en precio, pero que ha conseguido, por lo menos a nivel mayorista, reducir el precio y distribuir, y aquí en distribuir, Francia en una parte, los dos carriles que van en Navarra y País Vasco llenos de electricidad para Francia a un precio mucho más barato por la exención ibérica, están a full, de tal manera que ellos están pudiendo llenar entre su nuclear y lo que nosotros le vamos lanzando a un precio mucho más barato, están consiguiendo habituallarse mucho más que el resto de Europa y no depender del gas ruso. De tal manera que para que Francia consiga ese movimiento de no tener problemas, España le está lanzando todo lo que pueda a través de esos dos canales. Nos faltaría el del Pirineo, de los Pirineos, que no está habilitado porque nunca terminaron la obra. Pero en esa parte le estamos salvando a Francia no solo la inflación, sino no tener un problema de suministro. Y aquí en el gráfico se ve perfectamente que no lo tienen. Fíjense en el siguiente gráfico, porque aquí lo que se ve es dónde estamos, pero dónde deberíamos estar. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico.